Bienvenidos a una nueva edición de La Oveja Insomne. Jamendo.com. Haremos encuestas a pie de calle, entrevistaremos a profesionales de la juventud, nos meteremos en las tripas de la OMS y todo ello en La Oveja Insomne. Lo mío era despertarme ¿A qué hora? como sobre las 10, 9 ¿A qué hora dormías? o a las 4, a las 5 por ahí. Así, cada día era una hora diferente. Semana Santa ni siquiera me di cuenta que... Y yo tampoco. Tampoco me di cuenta. Me tuvieron que recordar que era San Luis. Me despertaba, pues sacaba el Bierri, desayunaba, Su perro. sí, especificando. Luego pues me ponía a hacer deberes. Hago un poco los deberes y me voy a jugar a la Play. Bueno, no sé, sí, me voy a jugar a la Play y hasta... no sé, hasta que me canse, no, hasta que me aburra básicamente. Y de nuevo en La Oveja Insomne, la encuesta de hoy. Jamendo.com. No teníamos ordenador en casa, tenía un móvil, pero la pantalla estaba rota y tampoco me dejaba conectarme a las clases del Classroom, así que no podía estudiar y iba súper retrasada. Y cuando le comunicamos eso al instituto, me enviaron un ordenador, pero me llegó 2 meses después. O sea que tuve que ponerme al día con los estudios a tope, todos los días tenía que estudiar y iba muy atrasada. Tuve que repetir el curso, o sea que... Yo en el confinamiento en casa tenía 2 ordenadores, uno lo usaba para las cosas personales y el otro para mis estudios. Pero además de eso, en la universidad me mandaron, bueno, en el instituto me mandaron una tablet que no sé ni cómo se llaman porque es de las marcas baratas que usan los de las universidades públicas. Pues no sé cómo se llama, pero sí. Y tenía, aparte de eso, un móvil también, pero que solo lo usaba para hacer fotos. Jamendo.com. Pues yo tenía que compartir mi habitación con mis 2 hermanos y el baño con toda la familia, así que si tenías mucha prisa tenías que bajar al bar de abajo y así pues te evitabas problemas. Yo privacidad tenía no mucha porque sí tenía mi habitación o sea, sola para mí, tenía mi baño también para mí y mi sala de estar o de ver películas también, pero pues mi mayordomo siempre me estaba molestando, que si quería algo, si necesitaba algo, así que pues eso, tanta privacidad no me daba. Pues realmente se dañó un poco porque como estábamos en un espacio tan pequeño, hacía que nos peleáramos mucho y por las herramientas de estudio y con mis amigos no pude hablar porque tenía un internet tan malo que no iba para videollamadas ni nada de eso. Pues yo realmente fortalecí la relación más con mis mayordomos y empleadas porque ellos eran los que estaban todo el día conmigo, ya que mis papis estaban súper pendientes de sus empresas y eso y pues mucha atención no me prestaban. Pues un poco agobiante, la verdad. Tendría que estar encerrado todo el día en casa junto a mi hermano y estar haciendo continuamente deberes o cosas de clase o de casa. Mi padre se iba a trabajar y yo y mi hermano nos teníamos que encargar de todo lo relacionado con la casa
Y bueno, incluso hubo momentos en que me agobié tanto que igual pensé hasta en salir, pero como no se podía, pues no me quedó más que quedarme en casa y estar todo el día ahí. Mi día a día en la cuarentena era como cualquier otra, solamente que no podía salir de mi barrio de ricos y tal. Pero bueno, tampoco me hacía falta porque total tenía una casa, una piscina, césped ahí, tenía de todo. Y a veces en mi casa incluso venían mis amigos y nos quedábamos, vayan en la piscina y jugamos al fútbol ahí en el campo con mucha más gente. Pero claro, siempre teníamos que tener todo controlado, o sea, pagábamos para hacernos el test así cada X tiempo para que nadie estuviera contaminado ni nada por el estilo, pero vamos, como reyes y como perro por su casa estábamos ahí en el pueblo, o sea, tan tranquilos estábamos. O sea. Bueno, pues yo como adolescente me sentí un poco marginada porque la gente hablaba sobre todo de los niños y los mayores, pero a nosotros nos tenían bastante de lado y siempre nos miraban como los culpables de todo y siempre miraban el lado malo. En mi caso, yo sufrí una cantidad grande de ataques de ansiedad y sufrí de dos... No, es que no puedo hablar de esto. No. Vale, No puedo hablar de esto. corten. Y ahora, nuestro compañero de la oveja insomne, Obey, va a entrevistar a un interesante educador de calle, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Buenas. Voy a hacerte unas preguntas sobre la pandemia y los nubes. Muy bien. Si uno de los nubes es un programa socioeducativo de calle, ¿cómo se afecta el confinamiento y demás restricciones de los proyectos que desarrolláis y la vida de los jóvenes que participan en él? Pues en principio, como a todos, nos dejó muy descolocados en un inicio, pero ya en la primera semana articulamos una red de gente colaboradora de 12 nubes, principalmente gente joven, y hubo gente del proyecto que también facilitó a los coles la configuración a distancia de estos equipos informáticos, las traducciones para familias que no entendían las instrucciones que tenían que dar, y bueno, la verdad es que no nos aburrimos. Durante el confinamiento y el periodo posterior, ¿cuáles y cómo fueron surgiendo las iniciativas para mantener la relación entre sus componentes? A ver, la relación principalmente la mantuvimos por WhatsApp y por videoconferencia, una herramienta que nunca habíamos utilizado y que nos resultaba un tanto incómoda, pero que sirvió en pandemia. Pensábamos que igual era una herramienta que se iba a quedar a largo plazo y no hemos vuelto a utilizar, y generalmente ahora volvemos al contacto humano y físico, que es el que nos gusta. La aplicación de las normas para afrontar la pandemia generaron tensiones entre sectores sociales que a menudo señalaban a los jóvenes como irresponsables. ¿Qué opinas de estas críticas? Bueno, yo creo que fueron muy injustas hacia la juventud, tanto en pandemia, en confinamiento, como en pospandemia, puesto que se les ha juzgado mucho, se les ha responsabilizado de cosas que yo creo que no era culpa suya. ¿Y qué valoraciones han hecho los jóvenes de los 9 sobre ellas? Los jóvenes no se mostraban enfadados con cómo se les ha tratado, pero sí un tanto defraudados, disgustados, porque entendían que era injusto, que se había hablado de otros colectivos en positivo, se hablaba de las personas mayores, de los niños, de cómo lo habrían pasado, y a la gente joven entendían que nadie les había preguntado cómo lo estaban pasando, qué tal lo habían hecho, o otra serie de preguntas, y realmente consideraban que habían cumplido lo que se les había pedido. En sus grabaciones los jóvenes hablan del confinamiento y sus consecuencias desde el presente, analizando lo sucedido y sintetizando experiencias y aprendizajes. ¿Influirá en los próximos proyectos de 12 nubes? Hombre, yo creo que sin duda. Yo creo que esto nos ha influido a todos y ha venido para quedarse. Yo creo que ha influido mucho en la infancia y en la juventud, porque realmente hay juventud que lleva ya 2 años. Observamos
jóvenes y muchos de ellos hablan de que se muestran estresados, que se muestran tristes, que tienen dificultades de sueño, dificultades para concentrarse. Entonces, bueno. Hola, futuro yo. Bueno, quiero decirte que te cuides mucho, porque tanto a ti, bueno, tanto a mí mismo, como a toda la familia, porque es lo más importante. Que amate más, eso es lo principal. Que no te sientas mal por llorar o por lo que necesites hacer. Si es lo que necesitas, hazlo. Te digo una cosa, Trinity, a ver. Si lo del confinamiento volviera a pasar, te recomiendo que no te quedes sin hacer nada, no duermas tanto y haz otras cosas más productivas, como hablar con los demás. Solo creo que sepas que tienes que ser paciente, que después de todo de lo malo se sale y que concéntrate en los estudios. ¿Y qué más que decirle a mi futuro yo? Pues que persigue lo que te gusta y que si vuelves a pasar tiempos difíciles, si vuelves a estar confinado o lo que sea, sé feliz, porque al final tu mayor apoyo eres tú mismo, el mayor animador eres tú mismo. Lo que te digo yo es que luches por lo que de verdad quieres y que nunca te rindas, porque cuando de verdad tú quieres algo tienes que dedicarle pasión y todo. Después de todo el sufrimiento, quiero darte una buena noticia y es que por fin has acabado bachillerato, por fin. Este año hemos empezado fuerte, algunas veces nos hemos debilitado, pero has podido con todo y hemos ido hacia adelante y hemos acabado este año. Bueno, pues aguanta y eso sí, vas a ir a bachiller, bro. Estudia, bro, estudia como nunca, Si hubieras dormido un poco menos y te hubieras puesto las pilas algo antes, pues te hubieran salido mejor las cosas y no te hubieras agobiado al final del curso. Vale, esa me ha matado. A mi yo de ahora le diría que te valores un poco más a ti misma, ¿no? Que está muy bien querer hacer felices a todos los demás, pero que te hagas feliz a ti misma también es importante, que te quieras a ti misma. Podemos disfrutar mejor que este año, que hemos disfrutado muy poco que los demás años. Que no te importe lo que diga la gente y lo que opine la gente, tú sé tú mismo. Y espero que consigas tus sueños y que sigas estudiando como lo haces ahora. Que sepas que tú vales, que eso nadie te lo quite de la cabeza nunca y que pues que luches con todas tus fuerzas, que sabemos que las tienes. Un besito, chao. En directo desde la sede central de la OMS, donde nos enteraremos de los entresijos que se cuecen por ahí. Nos han llegado últimas noticias del virus. Este virus puede llegar a ser mortal para las personas que no están medicadas adecuadamente. Para eso hay unos cuantos cuidados que podemos seguir. Higiene personal, comer bien y disfrutar de la vida. Evita el contacto, 1 metro de distancia, si quieren saludarse que se saluden con los pies, por favor. Nada de ni con la novia ni con el novio, me da igual. Ni el perro, no, 1 metro de distancia, por favor. Desgraciadamente, este virus se nos ha ido de las manos. No hay cura que valga. Que se jodan todos, mi abuela. No, ya está. Y esto ha sido todo por hoy desde La Oveja Insomne.